Hola amigos, qué gusto saludarles y acompañarles en este momento y darles la bienvenida a este espacio donde estudiamos la Biblia, un tema de manera especial. Hoy vamos a estudiar ese dilema que muchos corazones tienen allí incrustados. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que hay una iglesia en medio de tantas que dicen ser la verdadera? ¿Será que realmente hay una que así lo es? Pues hoy lo vamos a estudiar. Bienvenido, bienvenida y bienvenidos equipo de trabajo. Tatiana, bienvenida. Gracias, pastor, por invitarme una vez más. Como usted lo dice, es un tema que a uno lo hace pensar si está en lo correcto o no está en la verdad correcta. Así que los invitamos a que se queden durante todo el estudio de este tema para que ustedes mismos descubran en dónde se encuentra la verdad absoluta. Hay muchas iglesias. Ujú. Maswell David Vázquez, ¿cree usted que hay una verdadera en medio de tantas? Bueno, claro, es por eso, digamos, que hay que ir a las escrituras. Y por eso es allí cuando cada vez que nosotros tengamos inquietudes, hay que ir a la palabra de Dios porque es allí donde el Señor nos muestra cuál es la verdadera iglesia. Y por supuesto, existe una iglesia verdadera. Bueno, lo vamos a analizar a la luz de la Biblia. Y quiero empezar con el fundamento sólido que debe tener una iglesia para que sea la iglesia verdadera. Efesios 2:20 nos regala ese fundamento, así dice el texto. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. ¿Cuál es el cimiento, Tatiana, para una iglesia verdadera? Cristo Jesús. Qué bonito. Amén, gloria a Dios. Ese es el fundamento. Hace algún tiempo atrás el Señor había dicho, a los suyos vino y los suyos nos recibieron, pero esperamos que esa no sea no es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Sino que podamos decir de que hoy el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestras creencias debe ser Cristo Jesús. Muy bien, me parece interesante, Tatiana, que hace un par de años había un señor que se llamaba y se hacía llamar el Jesucristo humano, el doctor José de Jesús Miranda, y era puertorriqueño y fundó su iglesia y él decía que era Jesús. Y él muere, cuando él muere, la iglesia se acaba. ¿Por qué la iglesia se acaba cuando él muere? Porque no había un cimiento fuerte y fidedigno, verdadero. Pero también iba a mencionar otro ejemplo, si es un versículo de la iglesia donde el Señor llama a Pedro, que es la piedra de su iglesia. Pero siento que lo hemos malinterpretado al decir que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero en el versículo de Efesios 2:20 nos dice que realmente el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Los apóstoles fueron columnas o fueron personas que ayudaron a que ese mensaje en esa época fuera más firme, más fuerte, pero no es el fundamento real. Por supuesto. Y hoy no vamos a dar nombres, Ajá, solamente características, porque la sí. Biblia no dice nombres, sino características de una iglesia real. Por ejemplo, la iglesia tiene dones. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 habla de que la iglesia verdadera tiene dones. ¿Cuáles son? Él mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo 11? Que hay diferentes dones que Dios da. Evangelistas, maestros, y el versículo 12 añade, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia está diciendo, la iglesia verdadera tiene dones, maestros, apóstoles, evangelistas. ¿Qué piensan? ¿Qué tal, pastor? Claro, para poder que la iglesia sea edificada es necesario que todos tengan distintas capacidades, porque cada persona contribuye al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Y por eso cuando miramos esta parte y vamos al libro de San Mateo, al capítulo 4, el versículo 23, empezamos allí a darnos cuenta que la iglesia trabaja en función del crecimiento. Y dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Entonces hay una triple misión que debe hacer la iglesia siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús dice que enseñaba, predicaba y sanaba.
La triple misión de la iglesia es predicar, enseñar y sanar. Todo esto es importante para que la iglesia se desarrolle y se edifique. Y por supuesto, eso es lo que nos corresponde a nosotros, los que estamos aquí en la iglesia. Yo les pregunto, ¿qué tipo de sanación puede hacer la iglesia verdadera hoy en Me día? encanta esa ¿Será pregunta. la misma sanación que hacía Jesús, porque es el dador del poder, de la vida, o es otro tipo de sanación? Miren, hay dos tipos de sanaciones. Número uno, nosotros pertenecemos a una iglesia y la iglesia enseña los 8 remedios naturales. Eso es sanación. Cómo curar nuestras enfermedades, cómo prevenirlas a través de 8 hábitos saludables. Eso es sanación. Pero también Jesús sigue haciendo los milagros que hacía cuando estuvo aquí en la tierra. De repente, si hay una persona con cáncer, con diabetes, Dios, es Jesús que hace. No de repente una manifestación de llevar al enfermo a la iglesia y que la iglesia en público sea el predicador le dé la sanidad a esa persona. No de esa manera, porque los milagros de Dios se hacen de maneras distintas. Entonces, lo que hacemos nosotros es orar por los enfermos y Dios ha tenido en su infinita sabiduría y amor infinito sanar a algunos con diabetes, con cánceres, que la iglesia ha orado y el Espíritu Santo los ha sanado. Claro que sí. Y qué importante es entender que uno de los propósitos que tiene la iglesia es trabajar lo que es ese estilo de vida saludable para que exista sanidad o que exista salud dentro de lo que es esa iglesia, que es muy importante. Pero también es bueno entender que la iglesia es una iglesia organizada. O sea, debe existir un orden en la iglesia. Y por eso cuando vamos al libro de Hechos, al capítulo 6, vamos a empezar a mirar lo que nos dice los primeros 4 versículos hablando acerca de ese orden. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esta parte acerca de de lo que estaba ocurriendo inicialmente en la iglesia en aquellos días, habían muchas cosas que había que hacer en la iglesia, pero en medio de la diversidad de actividades que toca hacer en la iglesia, pues lógicamente no todos pueden encargarse de lo mismo, y por eso en ese orden hubo delegación de responsabilidades para que la iglesia pudiese seguir adelante. Entonces allí fue cuando empezaron a trabajar de tal manera de ministerios, suplir ¿no? esos ministerios que Diferentes necesitaba la iglesia en aquellos días. O sea, que la iglesia verdadera tiene ministerios, el que la alaba, el que la organiza, el que canta, el que predica, diferentes ministerios. El que Tatiana. atiende a la diferente población, no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto mayor, ¿cierto? Pero, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia verdadera? En base a que ella debe guiarse en su quehacer, en su actuar diariamente. Bueno, Juan capítulo 13, versículo 11 dice de la siguiente manera, o mejor el 15 exactamente: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que el ejemplo que nosotros seguimos, que tú y yo, si tú que estás allí conectado, que tú y yo debemos seguir es lo que Jesús hizo. Si Jesús hizo, si Jesús enseñó, yo lo hago, yo lo practico. O sea, debemos entender que nosotros, los que queremos seguir la iglesia verdadera, no debemos tener una vida con prejuicios. Porque en la época de Jesús hubo muchos prejuicios, discriminaciones entre los diferentes grupos poblacionales, pero hoy en día a veces suele pasar de que creemos que tenemos la verdad y a los que no la tienen no los juzgamos o no los tratamos de la misma manera. Entonces, el ejemplo que Jesús nos dio de ayudar al pobre, de darle al necesitado, de visitar al enfermo, al que está encarcelado, suplirle esas necesidades básicas a esas personas, nosotros también podemos hacerlas. Correcto, definitivamente así es. Y bueno, hemos llegado a una parte importante, Tatiana, y son las 2 características de la iglesia verdadera. Yo creo que
que ese es el punto más trascendental del estudio de hoy, de este espacio, y es que la Biblia, repito, no dice nombres, pero sí da dos características que debe tener la iglesia verdadera. Vamos a pedirle a nuestro invitado especial que nos diga cuáles son esas dos características. Muy bien, qué importante es que podamos mirar lo que dice la Biblia referente a esas características. Y por eso, yendo al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, el versículo 17, se menciona de la siguiente manera: entonces el dragón, hablando precisamente de Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos elementos fundamentales y me encanta esta pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque aquí están esos dos elementos que debe tener esa iglesia. Guarda los mandamientos de Wow. Dios. ¿Sí? Y tienen el testimonio de Y Jesucristo. tienen el testimonio de Jesucristo, por supuesto. Wow. Ya sabemos cuáles son los mandamientos. Es decir, esa iglesia no es que dejó a un lado la ley de Dios. O sea, guarda, la iglesia verdadera guarda los 10 mandamientos. Tiene presente la ley de Dios, guarda sus mandamientos, pero también dice que sigue el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús también hace referencia de que cuando Él vino a esta tierra no vino para abolir, sino para cumplir y para darnos ejemplo, porque Él también cumplió los mandamientos. Esos 10 mandamientos que se consignan en el libro de Éxodo capítulo 20. Si ustedes todavía no los conocen, pueden ir allí y leerlos y empezar a hacer como esta lista de chequeo de qué estoy yo sirviendo en donde me congrego, qué está de acuerdo a la ley de Dios, qué no, y si tienen el testimonio de Jesús como referente para actuar en este planeta Tierra. Pero entonces la pregunta aquí es para algunos amigos y para nosotros mismos, las dos características, los 10 mandamientos sabemos que son los 10 que Sí. están en Éxodo 20, Ujú. pero el testimonio de Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Ok, qué bueno es entender esa parte, porque dice Apocalipsis 19:10 acerca de lo que es el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! ¿Qué es el espíritu de la profecía? No te pierdas nuestra próxima lección aquí. Vamos a explicar con lujo de detalle. Mientras tenemos que decirle dos cosas a todos ustedes y a Tatiana que nos acompaña. ¿Qué decirle? ¿Qué deben hacer las personas después de que han conocido este tema de hoy? Bueno, después de que ya empezamos a mirar la Biblia, primero debo unirme a la iglesia verdadera, porque ya nosotros sabemos qué es lo que el Señor espera de mí. Y después de que me una a la iglesia la verdadera, ya y permanecer fiel y firme, porque pues en medio de todo, pues a veces uno tiende, digamos, a luchar o a ir para atrás, pero la iglesia, la idea es permanecer firme allí en el conocimiento que hemos adquirido a través de la palabra. Así es. Yo agregaría que buscar la verdad a través de la Biblia. Esa va a ser nuestra luz, nuestra guía para llegar a ella. No Muy que bien. las demás personas nos lo impongan o porque de niña me criaron allí, sino ser conscientes porque está en juego mi vida eterna. Entonces buscar esa luz. Muy bien, y que nuestra decisión sea hoy, acepto a Jesús y acepto que Él fundó una iglesia con las características antes mencionadas. Gracias amigos por estar hasta este momento con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión.